vez más y muchas gracias por escuchar. Soy Zoe Rusia Moreno y esto es Arquitácora, un podcast dedicado a la narrativa de diseño visual y todo lo que respecta. Espero que lo disfruten. El podcast estará disponible en todos los posibles proveedores, así que denle un chance y suscríbanse. Toda historia tiene una lógica donde no se usa la misma narrativa. El mismo concepto es aplicado en todos los medios creativos, pero es especialmente cierto en el mundo de los videojuegos. Su definición sigue siendo complicada debido a su novedad. Es una industria que está creciendo exponencialmente y la historia de sus orígenes ha tenido varios cambios durante el proceso de su camino en la industria visual. Hoy en día, los videojuegos se han vuelto una parte inerte de la sociedad moderna debido a su adaptabilidad en el campo creativo. Su público crece cada día más con el avance tecnológico y no está más decir que podría ser el siguiente paso al desarrollo de la generalización de las artes. Es por su estudio y la exploración de la literatura moderna que ha desarrollado una mención inmersiva que pudiese converger las ramas del diseño creativo. A pesar de que cada técnica y arte tiene sus ventajas y limitaciones, hay que pensar que, como todas, podrían crecer entre ellas si se pudieran comunicar más. En el episodio de hoy hablaremos sobre los elementos que establecen la narrativa de los videojuegos, sus tramas, su relato y su posible futuro, donde se podrá ver que la adaptabilidad de este medio podría facilitar nuevos recursos para el crecimiento creativo de los diseñadores del presente. ¡Disfrútenlo! Hola a todos otra vez a un nuevo episodio de Arquitácora. Una cosa que estuve haciendo antes de empezar a contarles sobre el tema de hoy es que me puse a investigar un poco para refrescar más o menos mi memoria. Me pareció peculiar que cuando empecé a buscar en el internet sobre la rama de los videojuegos, lo primero que encontré fueron preguntas de que ¿qué tienes que estudiar para poder tener una carrera en el medio? Al parecer, aún existe mucha incertidumbre a pesar de que ya hay universidades que tienen un currículo donde se enseñan estas bases y las cosas necesarias para ser un diseñador de videojuegos. También encontré una gran cantidad de preguntas sobre qué hay que estudiar para poder pasar el currículum. Muchas páginas hablaban de que hay que tomar filosofía, matemática, literatura, arquitectura, hasta relaciones públicas. Ahí es cuando vi el término de generalista y me acordé de cómo se relaciona a otras ramas de diseño. Y desde mi punto de vista como arquitecta, la verdad es que es interesante ver estas carreras y su desarrollo, ya que con las bases que yo tuve que aprender para mi propia carrera, estas siempre fueron bastante explícitas. Como la arquitectura es considerada una carrera madre, su fundación tiene una base sólida. Pero, ¿qué pasa con estas carreras que son bastante nuevas? Su desarrollo es inexperto y aún parece que estuviera buscando propósitos. Básicamente, creo que está en una etapa de experimentación que hace que su fundación aún sea moldeable y tiene la oportunidad de adaptarse a las nuevas cosas. Y esto creo que es bueno verlo como un método de aprendizaje para poder aplicarlo a otras ramas que ya han existido por mucho más tiempo. Estas siendo como medicina, leyes, política, o para la parte de desarrollo visual como el cine, las ilustraciones, métodos de cocina y hasta el mundo de la moda. La narrativa visual en general ha creado conversaciones entre creativos y la discusión últimamente siempre se enfoca en la aplicación de nuevas tecnologías. Debido a que el mundo de los videojuegos no solamente se trata del entretenimiento nada más, sino que ahora se está expandiendo como una herramienta del día a día, la verdad es que ya se puede calificar como un medio que utiliza la narrativa desde un punto de desarrollo para llevarlo a un nuevo nivel de contar historias. Los videojuegos se han vuelto interactivos, empáticos, sensoriales. Es como llegar al siguiente nivel del juego, a la batalla del jefe final. La tecnología de hoy nos ha dado la oportunidad de tener esta exploración de ideas,
para tener un mejor manual de cómo afinar esta rama en general. Y estoy hablando mucho de cosas generales, de ser generalista, pero es que es importante tener esta concepción del método de que tienes que saber muchas cosas, porque en realidad ese es el núcleo de los videojuegos. Porque uno no puede hablar de videojuegos sin mencionar el mundo de cine o televisión, debido a lo parecido que son al nivel de contar historias. Ambos son un medio que, a pesar que son más o menos relativamente nuevos en la historia, se han consagrado como ejes importantes en la industria. Ejemplos como el sci-fi, la fantasía y el crimen han sido géneros aplicados en el entretenimiento, pero a su vez han sido analizados de manera diferente, donde las herramientas de cada medio desarrollan la comunicación de lo que quieren decir. Lo que lograron los videojuegos fue crear un sistema evolutivo donde la tarea del espacio-tiempo, junto con la acción-reacción, maneja los valores para que el usuario empiece a entender el sistema que está en su entorno. Lo que realmente separa esta industria de otras es su capacidad de dirección e interacción. Y es que el grado de inmersión que tienen con el jugador, el cual hace que ya no lo vea como una historia desde un punto de vista de tercero, sino como a nivel personal, es lo que pareciera que lo hiciera interesante, y cada día más personas se sienten identificados con eso. Cabe destacar que la industria de los videojuegos conforma una corporación global de más de 100.000 millones de dólares. Y casi 2/3 de las familias de hoy conocen sobre esta industria y la usan de manera regular. Así que, otra vez, no está más decir que esta industria está creciendo y rápido. Han dado la habilidad de tener un entendimiento más profundo de la narrativa, pero a su vez han creado un vínculo de entretenimiento con el usuario que hace que queramos seguir volviendo a él y explorar más historias. Estamos creando esa ilusión de tener opciones y seguir explorando. Y hay que decir que estas son cosas que son particularidades del mundo de los videojuegos, donde crear espacios que se desarrollan la narrativa, donde crean un tiempo, un lugar, una casualidad, y hasta crean el argumento del porqué de tomar esas decisiones. Todas estas preguntas al final culminan en una red intangible, donde la motivación del poder completar un nivel le llega al usuario, al jugador, y se siente satisfecho con lo que está haciendo. Llevar los productos a un cierre donde al final el usuario se siente consagrado con las decisiones que tomó. Esa es una gran parte del desarrollo de las historias del mundo del videojuego. Es un equilibrio donde el argumento queda entre la interacción fundamental a lo que ahora llamamos el método de jugabilidad. Por ejemplo, me acuerdo que uno de mis primeros recuerdos favoritos fue haber jugado Kingdom Hearts de principio a fin. Este juego sale de la compañía Square Enix y en un principio fue un experimento con el propósito de unir compañías internacionales como Disney. Y estaban probando una nueva generación de consolas, querían ver cómo podían combinar estas versiones y estilos de animaciones en algo comprensible para las masas. Pero ni ellos mismos sabían la gran cantidad de éxito que iban a tener. Y se convirtió en un ícono de la cultura del mundo de los videojuegos, al punto que la gente habla sobre el juego y sin siquiera pensarlo. Me encariñé tanto con los personajes que nunca pensé que hubiese podido crear una relación. Imagínate a Mickey, a Donald y a Goofy con unas llaves de espada. Ese era el tema del juego. Es muy difícil explicar, pero tiene que ver con peleas, saltos y una llave espada. Pero era la progresión, su complejidad y la originalidad de los mundos que no pude evitar identificarme con el objetivo. Y otra vez ese es el punto donde quería llegar. La narrativa como medio de expresión se vuelve más interesante cuando podemos interactuar con ella, ser parte de lo que lo hace especial.
Porque ahora los juegos modernos incorporan partes de la realidad junto con temas fantásticos que crean empatía con los jugadores, pero a la vez los sorprende con innovaciones de mundo. En videojuegos como Fallout, Call of Duty, BioShock, Red Dead Redemption, hasta Assassin's Creed, hay que tener un conocimiento general de la cultura que están representando en estos mundos ficticios, y por eso la narrativa es tan compleja. Hay que tener ese entendimiento de todos los medios visuales para poder crear algo coherente. Y todo junto con la habilidad de crear una propia realidad, por así decirlo, provee el equilibrio necesario para los modelos en el sistema de la comunicación interna. Por ello, a pesar de que los mundos son parecidos a la realidad, siguen sorprendiendo a sus espectadores. Se sienten más reales por tener ese vínculo empático con el usuario. Pero son tan fantásticos que logra que la misma persona pueda despegarse de la realidad que conoce y aceptar este método de expresión artística como un nuevo espacio en donde estar. Y para esto hay que entender un poquito de la historia de los orígenes de los videojuegos, ya que van de un avance tecnológico donde querían llevar la modernización de las computadoras a un nuevo nivel interactivo. Alrededor de los 1950 fue un académico británico llamado S. Douglas que creó los primeros juegos que hoy se conocen como 3 en rayas o popularmente tenis para 2. Pero lo hizo para demostrar su tesis de programación y no estaba basada en el entretenimiento, sino que quería ser una solución visual a problemas matemáticos. Así que es interesante ver cómo una cosa que fue creada con un objeto o con un objetivo específico pudo expandir su propósito a estas nuevas ventanas de oportunidades. Un poco más adelante, los sistemas se desarrollaron metas a superarse y fue en los 1960 que un americano que había observado estos métodos decidió crear el primer juego de combate. Qué raro, ¿no? Se basaba en un estudio interactivo del espacio donde tenían metas y premios como objetivo. Y es donde se crearon los primeros controles rudimentarios, donde se desarrolló el concepto de las consolas de los videojuegos. Y por cierto, el nombre de este creador era Steve Russell. Así que ya con el creciente interés del prototipo, empresas como Sanders Associates empezaron a observar las tendencias informáticas de la industria. Ellos fueron los primeros en crear una máquina computacional con objetivo creativo, donde la computadora va más allá de los números. Y de allí, muchos videojuegos empezaron a crearse en los 70. Pero definitivamente Atari fue la consola que popularizó este medio cuando decidió sacar su propia consola doméstica que contaba con controles de fácil uso para las personas comunes. Ya a finales de los 70 y a principios de los 80, los videojuegos se estaban haciendo un medio común y conocido. Estaban en los malls, donde la gente iba a gastar sus monedas allí durante el día y creaban un método de interacción personal entre la gente que iba. Lanzaron muchísimos videojuegos experimentales con hitos notables, pero que también se volvieron parte de la cultura pop general, como Pac-Man. La gente hablaba de Dungeons and Dragons, pero sin embargo en aquellas épocas aún no tenían la capacidad gráfica y computacional de crear mejores juegos. Eso hizo que el avance de la industria se estancara brevemente por un par de años. Pero en 1985 la industria vuelve a recuperarse con la creación del NES, que fue una consola de Nintendo, el famoso de Nintendo. Ahí es donde empezaron a mejorar la visualización de los juegos y el desarrollo de las franquicias, la más conocida siendo Super Mario Bros., La Leyenda de Zelda, Mega Man y Castlevania. La historia se empieza a complicar un poco en estas épocas debido a que otras compañías se dieron cuenta del potencial económico y empezaron esta guerra de consolas. De allí salieron varias otras franquicias
que tenían más hacia el estilo de combate y se popularizaron muchísimo. Estas eran como Street Fighter, Mortal Kombat, las cuales hasta hoy en día son consideradas muy controversiales por la gran cantidad de violencia que tienen a pesar de su éxito. De allí salen las etiquetas y las líneas de trama donde se califican los videojuegos por su contenido. Con la evolución y el modelaje en el 3D en los 90 es cuando los videojuegos empezaron a convertirse en un ícono cultural ya en el día común de las personas y empezaron a afectar otras industrias. Allí Sony empieza a dominar el mercado y lo lleva a la siguiente generación, donde historias interactivas empiezan a evolucionar a un sistema tridimensional y la narrativa visual empieza a ser un hito en esta industria. Básicamente empiezan a tomar ventaja del desarrollo tecnológico. Esto es más cierto con la llegada al Internet. Hoy en día su expansión crece de una manera exponencial en redes sociales y dispositivos portátiles como teléfonos, tabletas y demás cosas. Experiencias que ahora son llevadas a la persona común. Cualquier persona puede ir a un app y bajar un jueguito y empezar a pasar el tiempo con él. Esto trajo un nuevo salto tecnológico e interactivo para las masas, donde el siguiente nivel de estas consolas están tratando de traer la realidad virtual o la realidad mixta como la nueva Iker virtual realidad para la gente que lo use. Como ya había dicho antes, el propósito inicial era podido haber sido aplicado a un sinfín de cosas y es ahora solamente nuestra imaginación lo que será que define el siguiente paso a lo que esto podría ser. Y su historia, su estructura y sus fallos fueron cosas cumulativas que dieron paso a lo que son los videojuegos del día de hoy. La habilidad de crear videojuegos, volviendo al tema, es que ahora son totalmente accesibles al público. Los programas que se usan para crear estos mundos virtuales son gratis. Lo que se requiere es una mente creativa y las ganas de aprender. Softwares, o como en español, programas como Unity y Unreal Engine, han sido abiertos para que cualquier persona que esté interesada le dé su propia oportunidad y trate de entenderlo. El propósito de estas industrias es que ahora cada uno tiene la posibilidad de crear su propio videojuego, crear su propia narrativa. Algo que antes era solamente accesible para personas con alto conocimiento de programación y matemática en general, que lo han simplificado para que esté al alcance de todos. Básicamente es un contenido ideal, una herramienta ideal para los diseñadores que siempre buscan explorar nuevas tendencias. Y es por eso que la manera en cómo llega al mercado que los videojuegos se volvieron uno de los medios más grandes en la industria general global en tan poco tiempo. Y esta industria va de la mano con el medio visual totalmente, porque ambos siguen creciendo exponencialmente con más oportunidades que se sigan abriendo. Estas supercorporaciones ven este medio como una inclusión viable para el crecimiento de todas las otras ramas que puedan existir. En pocas palabras, quieren más dinero, pero a su vez dan estas oportunidades para que pequeñas empresas profesionales puedan crear contenido para las masas. Ya que cada día estas grandes compañías abren esas puertas para que más audiencia tenga chance de experimentar estas nuevas tendencias. Ejemplo de estas compañías, Apple y Google están entrando en este mundo con proyectos como Apple Arcade y Stadia, que a pesar de que aún son experimentales, su premisa es bastante prometedora. Y con esta conversación quiero llegar a darles a entender que la narrativa de los videojuegos empezó como una historia de programación y matemática que lentamente, con estas nuevas perspectivas, se fue convirtiendo en una expresión creativa donde los creadores
han tenido la posibilidad de explorar un deje sin límites con nuevos mundos y posibilidades de entendimiento de este nuevo medio. Y así que hay que verlo con un ojo analítico y seguir explorando de qué podría ser, cómo mejorar tus propias creaciones mediante el uso de los videojuegos. Porque la cuestión no es básicamente la narrativa o el medio como tal, sino el proceso creativo y el propósito que se tiene en mente de cómo tú piensas que algo puede empezar de una manera, pero en verdad termina como otra cosa. Y es por la capacidad e ingenio humano que es lo que nos motiva a seguir adelante, y esta industria se convirtió en lo que es. Y no hay que parar porque siempre hay algo que aprender, y especialmente de estas ramas jóvenes que se siguen creando. La habilidad de nosotros como diseñadores nos ayuda a adaptarnos, a evolucionar, tanto ya sea como profesionales o como hobbyistas, donde carreras madres como la arquitectura, la cocina, la programación, la moda, el cine, etcétera, podamos combinar todas estas cosas y después, no sé, crear algo nuevo. La problemática es un tema que se ha hablado para el desarrollo de la siguiente etapa, pero la ventaja es que ahora estamos entendiendo esta gran capacidad computacional y nuestra propia habilidad de manejarlo. Así que cuando hablamos de todas estas tendencias, es inevitable pensar que la importancia recae en adaptarnos, en tener esa habilidad de seguir hacer cosas nuevas, no estancarnos en un sitio, observar y analizar y crear mejores cosas con estas nuevas tecnologías que hay. Y que básicamente que los otros tipos de diseños puedan acomodarse a las nuevas tecnologías y agregarlos a su método de creación. Porque es un sistema de información compartida. Crece de eso. Los videojuegos de hoy ahora crecen de compartir esta parte, y porque reciclan de la información anterior y la van mejorando y la van mejorando y la van mejorando, y por eso siguen creciendo tan exponencialmente, porque no tienen esa vergüenza o ese orgullo de mantener información privada, sino que quieren crear los mejores juegos posibles. Claro, esto no es totalmente cierto porque cada empresa tiene su parte privada, pero en general los diseñadores tratan de compartir sus ideas. Es un poquito más sociable en ese aspecto, y por eso es que cada día los videojuegos se ven mejor sin tener que volver a crear todo desde cero. Y ahora el internet, hay cursos donde se aplican estos pensamientos, donde puedes aprender cosas online y tener habilidades específicas de cosas que quieras aprender en especial. La accesibilidad es el medio que parece ser el siguiente paso en la narrativa visual. Pero sin embargo, una cosa sí, la educación no debe ser llevada por sí sola. Las ideas finales tienen que darse en un tipo de curso, tienes que tener un tipo de papel. Yo soy pro a que la gente estudie, porque hay un límite de las cosas que puedas aprender tú solo. Eso sí, no puedes ir a las universidades o no quieres desperdiciar tu tiempo en una carrera, todo eso. Hay cursos online y hoy, y la época de ahora es la mejor para aprender estas cosas. Y más o menos las ideas finales de este episodio me hacen pensar que en verdad el mundo se está desarrollando rápido y de una manera exponencial, y otra vez viene la palabra adaptación a estos nuevos métodos tecnológicos que no van a bajar de velocidad, donde la compresión entre las ramas y las líneas entre ellas pareciera que va a desaparecer relativamente pronto. Ya no basta ser especialista. Para ser realmente bueno y seguir en la industria como profesionales, hay que saber de todo un poco. Por más que me cueste decirlo, porque se oye un poco comprometedor, un poquito echón, hay que decir que tenemos que ser los arquitectos del mundo creativo.
los urbanistas de estos nuevos mundos virtuales. Así que, otra vez, la pregunta retórica del día es cómo tú, como oyente, ves o sientes estos avances tecnológicos. ¿Cómo crees que podemos adaptarlos a estas propias ramas de diseño? ¿Qué es para ti ser generalista? Otra vez, como siempre, estas preguntas no tienen respuesta, solamente para que sigan la conversación una vez que el episodio termine. Así que con este último pensamiento loco, concluimos otro episodio más de Arquitácora. Este episodio fue para mí un poquito difícil de explicar porque las ramas siguen evolucionando y tienen un potencial en el futuro cercano. Esta industria es demandante y va camino a la cima. No pareciera que va a detener su ascenso ni siquiera en las próximas décadas, sino más bien pareciera que está agarrando velocidad. Es la mejor oportunidad en la historia para ver qué podemos crear con esta interacción. Esto va más allá del entretenimiento, va más allá de una herramienta de diseño, va más allá del dinero. Esta industria tiene el potencial de crear un nuevo estilo de narrativa. Y así será. Así que una vez más, no se olviden de ir a iTunes y dejar un pequeño comentario, un pequeño review y esas 5 estrellas para que más gente se pueda seguir uniendo a esta comunidad. ¿Ven cómo estamos creando esta comunidad de nerds o esta comunidad de creativos? Mientras más loquillo, a pesar de que esa locura a nivel creativa, a nivel donde puedan entender un poquito más del mundo, mejor. Yo soy su anfitriona, soy Rusia Moreno, despidiéndose una vez más, así que nos escuchamos en el próximo episodio de Arquitácora y como siempre, sigan creando, allí nos veremos. ¡Chao!